La pregunta que se hace todo el mundo: ¿cómo puedo conseguir un abdomen fuerte y marcado? ¿Qué ejercicios tengo que hacer y qué tengo que saber realmente para poder conseguir el abdomen de mis sueños? He reunido toda la información necesaria que deberías de saber para empezar a hacer las cosas bien y que de una vez por todas lo consigas. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Antes de meternos a absorber información sobre la ciencia del entrenamiento del abdomen, es importante que sepas premisas previas sobre qué es lo que tienes que entender para que se vincule realmente tu conocimiento con tu objetivo, que es tener un abdomen marcado y fuerte. En lo que respecta a tener un abdomen marcado, no sé si lo sabes, pero la antigua Grecia fue la que creó la parte del concepto de la estética, y con los bustos que esculpían en piedra, es verdad que fue cuando empezaron a surgir los modelos y los conceptos de la belleza en el hombre y del estereotipo, donde una parte de esa belleza se ve reflejada en un abdomen marcado y definido, en lo que hoy en día conocemos como six-pack. Pero sí que es verdad que tienes que saber algo muy importante. Una cosa es un abdomen bonito y otra cosa es un abdomen fuerte. Yo entiendo que en esta sociedad tendemos generalmente a hacer las cosas por estética y que buscamos la parte superficial, la sociedad superficial de la inmediatez, y aquí generalmente se suele entrenar por estética, cosa que a mí me parece un absoluto error. Por eso te tengo que decir que hay gente que tiene abdominales marcados que no los tiene fuertes, y hay gente que tiene abdominales muy fuertes que para nada los tienen marcados, como por ejemplo muchos powerlifters o levantadores pesados que parecen incluso que tienen sobrepeso, pero que tienen un abdomen más cercano al hierro que al músculo. Por otro lado, decirte cuál es el triángulo que puede rodear el conseguir un buen abdomen, ese abdomen que quieres, que es entrenamiento, donde vamos a meternos hoy, nutrición y cardio. Algo que tienes que saber es que para poder marcar tu abdomen y que se note la tableta, la premisa básica fundamental es que tienes que perder grasa. No tienes que hacer millones de abdominales, tienes que perder grasa y tienes que conseguir que tu porcentaje de grasa corporal baje hasta tal punto que la musculatura que hay debajo se te marque. Y esto, que parece tan lógico, es algo que le puedes decir a cualquier usuario de gimnasio a la cara, que va a seguir haciendo lo mismo y pensando que por hacer abdominales va a marcar sus abdominales. El mensaje también lógico que te tengo que lanzar es que veo a muchos influencers enviando este tipo de mensajes y creo que hay que saber contextualizar lo que se dice. Es decir, yo no te estoy diciendo que no hagas abdominales, tampoco creo que sea lo correcto no hacer abdominales. De hecho, pienso que para conseguir un abdomen fuerte y para conseguir tenerlo marcado antes, deberías de hipertrofiar un poco la musculatura externa, y para tenerlo fuerte, la musculatura profunda. Puestos en contexto y habiendo hecho ya esta parte previa, vamos con la ciencia del entrenamiento del abdomen. A la hora de hablar de la ciencia del entrenamiento del abdomen, yo diría que hay 4 cosas que tenemos que tocar, así que, por favor, ponme la campana que te las enumero. Primero, anatomía del abdomen. Segundo, funciones del abdomen. Tercero, ejercicios donde pueda trabajar estos abdominales. Y cuarto, las variables de entrenamiento. Primer punto, anatomía del abdomen. Hay que saber diferenciar entre el core y los abdominales. El core en inglés es núcleo y hace referencia a esa parte central del cuerpo que se encarga de conectar lo que sería el tren superior con el tren inferior. Lo que sí que quiero que sepas es que normalmente a la hora de hablar del core muchas veces se hace un símil con una caja. Tienes una capa anterior, la capa posterior, las capas laterales y bueno, pues luego estaría la parte inferior y la parte superior. Yo me voy a centrar en los músculos principales, sobre todo porque quiero que esto sea práctico para ti, pero quiero que sepas que todo lo que tiene que ver con el core, el suelo pélvico, etcétera, 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 es una ciencia y hay mucha gente muy especialista. Así que voy a ir con los músculos principales que deberías de conocer. En el core, a nivel de trabajo directo, tendríamos que saber que podemos diferenciar anatómicamente 2 sitios donde podemos encontrar músculos: la parte anterior y la parte lateral. En la parte anterior tenemos el recto del abdomen, que es esta musculatura superficial que normalmente tiene esa forma donde se puede ver como una tableta, y después a nivel profundo tenemos el transverso del abdomen. A nivel lateral, los oblicuos internos y los oblicuos externos. Pero bueno, ya te digo que aquí lo que quiero es llevarte un poco la ciencia a la práctica y a tus pretensiones, porque te conozco. El recto del abdomen, por su parte, es un músculo que generalmente está encargado de aproximar la pelvis a las costillas, es un flexor de la columna. Por otro lado, lo que sería el transverso del abdomen, musculatura más profunda, generalmente estas musculaturas se encargan de estabilizar, de generar estabilidad central cuando hay una movilidad distal, es decir, zona del núcleo estable, mientras los brazos
se mueven o las piernas se mueven. Un músculo muy importante que hay que trabajar y volver muy fuerte, por ejemplo, en deportes colectivos donde hay muchos cambios de dirección, muchas rotaciones, etc. En lo que respecta a los oblicuos, generalmente se encargan de realizar el movimiento de flexión lateral de columna, pero tienes que saber que todos en sí tienen cierto grado de trabajo de estabilidad, y es algo que se suele dejar de lado en el mundo del entrenamiento del gimnasio, porque de manera indirecta en los ejercicios más principales, como puede ser un press de banca, unas dominadas, una sentadilla, esta estabilidad del core se está trabajando. Por otro lado, creo que lo que más te interesa es saber qué ejercicios tengo que hacer para trabajar este número de músculos que hemos dicho 4. Vamos con el cuarto punto que comentábamos, que era el de las variables de entrenamiento. El recto abdominal se puede trabajar con todo lo que tenga que ver con flexionar la columna, ya que es su función principal, pero lo que sí que te tengo que decir es que el crunch abdominal te va a venir muy bien. Lo único que tienes que saber es que no tienes que irte a millones de repeticiones, sino volverte muy fuerte en este movimiento. Puedes trabajarlo haciendo un crunch donde tu énfasis va a ser en aproximar las costillas a la pelvis, o puedes trabajarlo con llamado crunch inverso, donde lo que vas a hacer es llevar la pelvis a las costillas, al revés. En lo que respecta al transverso del abdomen, bueno, pues puedes realizar ejercicios como por ejemplo las planchas, o yo te haría pequeños upgrades como la plancha abdominal en fútbol. Un ejercicio en el que vas a estar en plancha, pero la base es inestable y la inestabilidad es tan alta que vas a trabajar el transverso del abdomen de manera directa. Sí que incluso puedes hacer otros ejercicios que encima tienen una actividad muscular muy alta, como por ejemplo la rueda abdominal, que ahí, por el hecho de tener los brazos apoyados en un punto muy distal, la inestabilidad va a ser muy alta y el recto del abdomen pues va a trabajar muchísimo. Hay un ejercicio muy común que es el Bird Dog, que su concepto es básicamente el que te decía antes, que es que haya una estabilidad central junto con una movilidad distal. Esto pasa lo mismo con el Dead Bug, el bicho muerto en español. Estabilidad central, movilidad distal. En lo que respecta a los oblicuos, están en la parte lateral. Te tengo que decir que aquí es verdad que puedes hacer un sinfín de ejercicios. Puedes hacer ejercicios isométricos como planchas laterales, ejercicios dinámicos como planchas laterales con movimiento. Es verdad que los oblicuos también se encargan de que no exista una rotación, entonces todo lo que sean press pull-off y estímulos que se encarguen de evitar las rotaciones también trabajan los oblicuos. Te podría incluso recomendar los farmer walks unilaterales, es decir, andar con mucho peso unilateralmente, que eso va a hacer que mientras vayas andando vayas evitando el ceder hacia un lado. En lo que respecta a cómo entrenar en estos ejercicios, te diría lo siguiente. Si lo que estás haciendo es trabajar los músculos superficiales, como puede ser el oblicuo externo o el recto anterior del abdomen, sí que te recomendaría que intentes llegar al fallo muscular. Es un concepto estético, un concepto que tiene que ver más con la hipertrofia y donde te puede interesar aplicar estos niveles de intensidad. A la hora de trabajar la musculatura profunda, si realizas trabajos isométricos, yo te recomendaría también que tu ratio de trabajo y de percepción de esfuerzo sea muy elevado. No tienes por qué llegar al fallo muscular, pero sí que tienes que sentir que no puedes aguantar mucho más. Ahora bien, si vas a realizar un trabajo de musculatura profunda donde realizas ejercicios dinámicos, como puede ser un press pull-off con movimiento lateral, etcétera, etcétera, que aquí sin saberlo estás yendo un poquito más allá porque estás trabajando las cadenas musculares, yo te recomendaría que te encargases de realizar los movimientos a máxima velocidad posible. Igualmente tienes que tener mucho cuidado y hay que tener mucho dominio técnico con estos ejercicios. Nos quedamos con recto del abdomen, transverso del abdomen, oblicuo interno y oblicuo externo para que tu faja abdominal se vea bien estética y sea bien fuerte. No te quedes con la carcasa, quédate también con lo que hay dentro. A nivel de frecuencia de entrenamiento te tengo que decir que no hace falta que entrenes el abdomen todos los días. Lo que te tengo que decir es que con que entrenes el abdomen 2-3 veces a la semana, sobre todo si estás en una fase de pérdida de grasa que quieres que se te marquen antes, pues vas muy bien. Lo que sí que incluso te podría recomendar es que alternes los ejercicios de entrenamiento de abdomen más usuales con trabajos de respiración como por ejemplo los hipopresivos. Una pregunta final que me gustaría lanzarte antes de cerrar el vídeo. ¿Realmente quieres conseguir tener abdominales a nivel estético y que estén fuertes? Bien, pues quiero que sepas una cosa, y es que para poder conseguirlos te vas a tener que esforzar mucho. Como te decía antes, tienes un triángulo, una pirámide que tienes que respetar. Entrenamiento de fuerza, nutrición y entrenamiento de resistencia, cardio. Llegar a porcentajes de grasa muy bajos implica un esfuerzo a largo plazo. No vas a poder conseguir tener un abdomen marcado si te lo quieres plantear a 2-3 meses vista
Obviamente todo esto depende del porcentaje de grasa del que partas, pero si quieres hacer un proceso de calidad, yo te recomiendo que lo hagas con meses de antelación para ir poco a poco bajando tu porcentaje de grasa y que tu musculatura siga estando fuerte. Porque una cosa que le pasa a mucha gente es que cuando pierde mucha grasa y se le empiezan a marcar los abdominales, lo hace de manera tan rápida que se le queda la musculatura súper débil. En la nutrición vas a tener que ir bajando progresivamente las calorías y te vas a tener que portar muy bien, sobre todo a nivel social. Compartes socialmente tu tiempo y tengas problemas de poder hacer ciertas quedadas con cierta comida delante. El cardio seguramente sea un gran aliado para que puedas ir perdiendo grasa poco a poco y que se te marque antes el abdomen, y además en el entrenamiento de fuerza creo que ya sabes qué premisas tienes que manejar, pero te diría que sea el ejercicio que sea que elijas, la técnica que sea impoluta y las variables de entrenamiento respétamelas. Tengo apuntada aquí una última cosa que me gustaría que vieses, que es, aparte de entrenamiento, fíjate lo que me he apuntado, excusas. Esta no puede ser una variable que manejes. Olvídate de las excusas, olvídate de las tonterías. Esta no puede ser una variable que manejes. Es que en el mundo del entrenamiento puedes conseguir un montón de cosas de manera más directa o indirecta, pero el proceso que implica marcar el abdomen y perder grasa no puede estar adherido a las excusas, porque este objetivo es multifactorial y hay varias cosas que dependen de ello. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Sobre todo espero que te haya ayudado también y que, bueno, a partir de aquí empieces a hacer las cosas bien y con lógica y que entiendas un poquito más al abdomen. Un día de estos haremos un ejercicio de ejercicios de abdomen híbridos para que puedas plantear en el gimnasio si sales a correr, si haces bici, bueno, y sea cual sea el cardio que plantees. Como siempre, espero que te suscribas al canal si te ha gustado el vídeo y si no, pues no hace falta, no te preocupes, pero sí que espero que dejes en comentarios qué te apetece aprender y de qué te apetece que hable en los siguientes vídeos. Sin más dilación, nos vemos el siguiente domingo y te voy a enviar un abrazo enorme si me lo permites, un abrazo muy fuerte y muy resistente. Un abrazo híbrido. Adiós.